Un ejemplo muy ilustrativo de un concepto que se puede formalizar y dejar muy claro es el de composición de funciones. Si nosotros tenemos dadas dos funciones f y g, nosotros podemos entonces definir a la composición, digamos, f compuesta con g o g bolita f, ¿no?, como el conjunto de pares ordenados, digamos, de la forma x, z, de tal manera que exista un elemento y, de modo que nuestro y es lo que sale de f al aplicar x, es decir, el par x, y está en f. Y luego nosotros aplicar g a esta y para obtener z. Entonces esto quiere decir que el par y, z debería de estar en la función g. Noten que claramente para que un par ordenado pertenezca a la composición, pues tiene que haber alguien que la haga de puente, ¿no? Alguien que esté en la imagen de f y también en el dominio de g. Es decir, algo que haya sido recibido después de alimentar a f y que caiga justo donde puede servir como alimento para g. Entonces, bueno, la composición de funciones no necesariamente se puede aplicar a cualquier elemento del dominio de f. Quizás algunos de ellos queden excluidos del dominio de la composición. Pero lo cierto es que el dominio de la composición necesariamente tiene que ser una parte del dominio de f, de la primera que se aplica, y con toda seguridad lo que salga de la composición g compuesta con f necesariamente tiene que haber salido de la g, es decir, debería de estar en la imagen de g. Estas son dos condiciones que necesariamente deben de ocurrir. Si nosotros tuviésemos que por casualidad la imagen de f, es decir, todas las cosas que salen al aplicar f, estuvieran metidas en el dominio de g, es decir, que todo lo que sale de f está disponible para ser procesado por g, entonces lo que sí tendríamos de seguro es que el dominio de la composición sería precisamente todo el dominio de f. Consideremos el siguiente ejemplo. Fíjense en la función f de x igual a x más 4 y la función g de x igual a x cuadrada. Los dominios de ambas funciones son el conjunto completo de números reales. Y en consecuencia, el dominio de la composición, digamos, f compuesta con g, que evaluado en x valdría lo que en g saldría de evaluar con x más 4, y lo cual es equivalente a x más 4 elevado al cuadrado, pues tiene como dominio a todo el conjunto de números reales. ¿De acuerdo? Esto es porque, bueno, pues en particular la segunda función que se está componiendo, la g, tiene como dominio a todo el conjunto de números reales y por tanto ese dominio absorbe a la imagen de esta funcióncita f. Sin embargo, consideren este otro ejemplo. La composición de g con f en una x se calculará así, sería evaluar a g en lo que salga de evaluar a f en x, que es 16 menos x. Y calcular g en su argumento, pues simplemente es calcular la raíz cuadrada de ese argumento. Okay. Sin embargo, no a cualquier número real le podemos aplicar esta función g compuesta con f. ¿Por qué razón? Pues porque en el dominio de la función g, en este caso, la función que es la raíz cuadrada positiva de un número x no tiene como dominio a todo el conjunto de los números reales. Solamente su dominio es el conjunto de los reales no negativos, es decir, del 0 al infinito. Entonces nosotros tendríamos, para calcular el dominio, tendríamos que preguntarnos por cuáles son los x de tal manera que 16 menos x caiga en el dominio de la función raíz cuadrada.
Bueno, esto es un poquito mal escrito, pero lo que quiero decir es eh, cuáles son aquellos x de tal manera que 16 menos x es mayor o igual que 0. Ese sí es el dominio, o esta es la condición que cumplen los elementos del dominio de la raíz cuadrada positiva, ¿cierto? Ser mayores o iguales que 0. Entonces, pues para esto tendríamos que resolver una desigualdad. Pues la desigualdad no es difícil de resolver. Estos serían todos los x que son menores o iguales que 16. Ya, eso es entonces el dominio de la composición. Como pueden ver, no es igual a todo el dominio de la función f. La función f se puede evaluar en cualquier número real, mientras que la función composición solamente en aquellos que son menores o iguales que 16.